Teniente Murciano, con Ángel Riquelme, aquí presente, puesto que en la revista Cangilón he tenido oportunidad de colaborar de alguna vez e intervenir con ellos en algún acto, y por supuesto con Frasquito, Francisco Fernández, que hemos tenido oportunidad de hablar de todo esto. Además, había otra razón, aparte de mi propia trayectoria vital, había otra razón por la cual yo pensé que tenía que estar aquí, y es que cuando yo vi este libro, cuando se me presentó, pues yo me di cuenta que aquí se hacía referencia al trabajo, a la intervención a los distintos trabajos y estudios que habían hecho pues muchos compañeros míos de la universidad, a los que yo he tenido oportunidad en tantos años de gestión universitaria pues de conocer. Me estoy refiriendo a Manolo Muñoz Cortés, tuve la oportunidad de tratar y conocer y querer a Manolo Muñoz Cortés, por supuesto, a Pepe Muñoz Garrigós, me acuerdo perfectamente, al Pepe Perona, el maestro de gramática recientemente fallecido, a Juan Torres, que está en este momento convaleciente y que también es una persona a la que quiero y respeto. Conocí a Manuel Albar, doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, doctor honoris causa por la Universidad de Murcia desde hace bastantes años. Bien, por supuesto, también a Pilar Díez de Revenga, a Javier Díez de Revenga, y bueno, también hay es verdad que en la Facultad de Letras pues hay otra gente, el propio Manolo Martínez Hernández, que está citado en este libro, José María Jiménez Cano, del que también se ha hablado aquí esta noche. Por tanto, eso también hacía que yo tuviera que venir esta tarde aquí, además lo hacía con mucho gusto. Con mucho gusto porque además yo creo que la universidad tiene que estar abierta al debate, abierta a los estudios. La universidad tiene que ser permeable, la universidad tiene que ser receptiva. Me alegra sobremanera que el profesor Lostau, el gran don José Lostau Gómez de Membrillera, que fue alguien fundamental en la historia de la universidad, porque Lostau Gómez de Membrillera, don José, fue el que evitó que desapareciera la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia estuvo a punto de desaparecer. La Universidad de Murcia justo se crea en momentos difíciles, en 1915, pero en el año 1929, justo al final, prácticamente al final de lo que era el régimen de la Restauración, un poco antes de la llegada de la Segunda República Española, la Universidad de Murcia pasó por momentos extraordinariamente difíciles, y además se habla, la persona de Lostau fue persona determinante porque en su día hizo venir a Murcia a Niceto Alcalá Zamora, entonces presidente de las Cortes Republicanas, y eso hizo que en aquel momento pues, la universidad pudiera permanecer, pudiera continuar, y hoy pues, tenemos una universidad casi centenaria, puesto que dentro de 5 años cumplimos 100 años desde la creación en el año 1915. Yo creo que hacemos bien los murcianos de no avergonzarnos de lo nuestro. Yo no soy un filólogo, yo no voy a entrar aquí en discusiones sobre el panocho, sobre el no panocho. Yo no voy a entrar en esto porque en definitiva nada más lejos de esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el reino de Murcia era, pues digamos, era muy distinto a como es la provincia de Murcia. Y esto está más que estudiado. Cuando empieza el siglo XIX, en España había 14 reinos, había 2 principados y había también, como no, una situación en el País Vasco, una zona, un señorío ahí en el País Vasco. Pues bien, de esos 14 reinos españoles, el reino que más afectado queda con la reforma, con el diseño que hace de España el señor don Javier de Burgos. Don Javier de Burgos fue un ministro muy efímero. Estuvo como ministro 18 meses, 2 años, fue ministro de Fernando VII y diseñó en su día, 1833, lo que es la estructura provincial de España. Y en esa estructura provincial de España, de los antiguos reinos españoles, el reino que peor parado salió fue el reino de Murcia. Habida cuenta que sale peor parado porque se cercena el reino de Murcia, se le corta parte de la provincia de Alicante. Acuérdese que la importancia del marquesado de Villena en la historia del reino de Murcia. Piénsese cómo el reino de Murcia se extendía por supuesto a la provincia de Albacete, zonas de la provincia de Albacete. Piénsese que se extendía también zonas de la provincia de Jaén. Todavía hay documentos notariales que hablan en la zona de Jaén, reino de Murcia.
Murcia, hablan de Murcia y por supuesto en la zona de Almería, faltaría más. Y lógicamente es muy acertado que se hable de las hablas murcianas. ¿Por qué? Porque durante lo que es una historia de muchos siglos no se puede borrar de la noche a la mañana. No se puede borrar de la noche a la mañana, y de ahí que se hable, por supuesto, de cómo en este libro se estudie por las distintas formas de hablar, las distintas formas de entender, las distintas formas de estudiar todo lo murciano. En suma, yo creo que Juan José Navarro Avilés ha hecho un magnífico trabajo